Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí con este caballero de oro se ve que las cosas para ustedes en su economía se están moviendo lento. Esto viene como si fuera en cámara lenta. Si hay seguridad, si hay estabilidad, si es algo que avanza, pero es algo que avanza no al ritmo que ustedes quisieran que avance. Esto puede referirse a un empleo en el que comenzaste y quizás pensabas que te iban a aumentar de salario rápido o que querías que te aumentaran, te cambiaran de puesto de trabajo para otro empleo, para otro cargo mucho mejor. Pero definitivamente esto no está ocurriendo. Tú estás viendo avances, pero avances que vienen muy lentos. Acá te está llegando dinero de forma segura, de forma estable, algo consolidado, algo que tú sabes que va a crecer, pero no se acaba de mover, no se acaba de desatar, no se acaba de impulsar. Esto puede referirse, señores, a un negocio que, por ejemplo, esté comenzando también y no te están llegando los clientes como quizás tú esperabas que te llegaran, o simplemente algún ciclo dentro de tu mismo negocio donde la clientela ha bajado. Siguen llegando de forma estable, de forma segura, pero han bajado, o simplemente lo que te dije, algo que empezó que todavía no ha alcanzado su punto máximo de clientes. Eso es una etapa, señores, sea un empleo, sea un negocio que va a estar terminando. ¿Por qué? Porque la carta del mundo me está indicando de que aquí las cosas se mueven. Aquí hay un ciclo que se acaba, aquí hay un ciclo que se termina, aquí hay logros, aquí hay victorias, aquí hay la consolidación de un éxito, de un proyecto, de algo que ustedes habían hecho. Y aquí finalmente ustedes van a estar celebrando. Si ustedes estaban estudiando algo, si querían terminar de estudiar algo y estaban esforzándose, estaban estudiando, estaban haciendo y definitivamente las cosas avanzaban lento, quizás los exámenes te los ponían demasiado alejados, veías que estudiabas y no lograbas terminar, siempre aparecía algo más, pues definitivamente la carta del mundo dice que aquí hay completamiento de esa etapa y que van a estar logrando lo que ustedes querían. Y no solo eso, sino que los van a estar celebrando. Si es un negocio que empezó, pues ya esto me marca una temporada donde las cosas cambian, porque la rueda de la fortuna viene acompañando a la carta del mundo y me dice que aquí esto cambia, las cosas giran a favor de ustedes, las cosas rotundamente dan un giro, pasan de esa lentitud, de esa quietud, a algo quizás un poco más acelerado, algo que tú querías ver ya con anterioridad. Vamos a ver qué más viene con el caballero de oros y con estas cartas. ¿Qué más viene acá? Wow, la reina de oros aparece por acá. Junto con el 2 de oro, efectivamente. Vamos. Acá Tauro, con este 2 de oro, se ve que muchos de ustedes van a estar manteniendo la estabilidad y el equilibrio. Esta carta me indica que puede haber múltiples responsabilidades, trabajos adicionales, que ustedes podrían estar incluso haciendo malabares en el ámbito financiero o con tu presupuesto. O sea, esto ustedes no van a salir simplemente porque ustedes salgan, porque ustedes venga una ayuda externa, sino simplemente porque ustedes lo eligen. Quizás venga una oportunidad de un nuevo trabajo, simplemente hagas algo en tu economía que ponga esto a funcionar. Y el paje de oros me está indicando acá precisamente de que esto que ustedes van a estar haciendo, es posible que ustedes estén estudiando, estén aprendiendo nuevas habilidades o simplemente llegue algún tipo de oferta o una invitación y ustedes comiencen a estudiarla, a ver cómo pueden sacarle el mayor provecho posible para mejorar esta situación, para salirse de esto en lo que ustedes están. Si es un nuevo empleo o si es otro empleo, ustedes van a estar estudiando cómo son los jefes, cómo son los compañeros del trabajo, cómo funcionan las cosas, cuáles van a ser tus beneficios. Y si es un negocio, pues obviamente va a estar estudiando cómo es ese negocio, cómo funciona o cómo hacer que esas cosas que tú estés haciendo pues mejoren visiblemente. Así que definitivamente van a estar estudiando cómo mejorar algo o cómo simplemente una nueva oferta que podrían estar estudiándola. Y la reina de oros, acá la reina de oros me habla que viene una energía bastante fuerte hacia ustedes. Esto puede representar una persona que simplemente los esté apoyando o que ustedes vayan a estar encarnando pues
esta energía. Esto es una energía de confianza, de éxito en los proyectos que ustedes hagan. Acá hay bienestar económico, aquí hay la posibilidad de disfrutar de una estabilidad económica. La energía de esta reina de oros me indica que ustedes no solamente van a tener estabilidad, van a manejar los recursos económicos, sino también que van a gestionar lo que tienen, pero van a hacerlo crecer. O sea, van a saber dónde tendrían que estarlo invirtiendo para que esto pueda estar creciendo. Ahora vamos a ver qué más viene aquí para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes. El 6 de espadas. Aquí puede haber viajes, puede haber mudanza, cambios para... Wow, el 8 de oros. Aquí Tauro, evidentemente me están hablando de un viaje, de una mudanza. Puede ser que ustedes se cambien a otro puesto de trabajo. Podría ser que se cambien a otra casa o se vayan de la ciudad en la que ustedes residen. Aquí definitivamente ustedes van a estar planificando algún tipo de viaje, algún tipo de mudanza. Es lo que me indica este 6 de espadas. Aquí ustedes se van definitivamente del lugar quizás donde ustedes viven o simplemente se cambian para otra casa. No tiene que ser necesariamente que se vaya de la ciudad. Para muchos puede ser simplemente un cambio de trabajo o un cambio de vivienda. Para otros quizás esto sí represente un viaje al exterior, un viaje fuera de su ciudad. Este 8 de oro sí me está indicando de que ese viaje o ese movimiento ustedes van a estar aprendiendo algo nuevo, algo diferente. Ya aquí sí el 8 de oro me indica de que esto que ustedes estaban averiguando con el paje de oros, aquí sí los van a estar aprendiendo. Esto puede ser un nuevo curso, una nueva carrera, podría representar un nuevo empleo o simplemente un nuevo negocio. Aquí hay algo que ustedes van a estar perfeccionando, van a estar aprendiendo, van a estar mejorando sus habilidades, las van a estar perfeccionando, por supuesto, para mejorarlo. Me hablan de una institución, así que esto definitivamente quizás no sea como tal mejorándolo en el área de mejorar, sino que vayan a hacer alguna carrera, algún curso, algún tipo de certificación, porque esto me habla de una institución. Puede ser una institución educativa, puede ser quizás, por supuesto, un empleo en el que ustedes estén aprendiendo algo, pero definitivamente esto sería una empresa grande o una institución bastante importante de la que ustedes tengan que estar asistiendo para aprender algo. Vamos a ver después de esto qué viene para Tauro. Vamos a ver qué viene después de esto porque no nos vamos a quedar con el viaje y con el estudio. Ok. Vamos a ver qué más aparte de la luna sale acá. Aquí otra carta. Wow. El 8 de bastos. Vamos a estar sacando otra carta más porque aquí lo que me dice es que esto se va a estar aclarando rápido. Perfecto. Ahora sí me están indicando de que esto es un camino en el que no vas a tener toda la información, que vas a tener que empezar a transitarlo. Cuando uno comienza a estudiar algo, pues sabes que te vas a graduar de X cosas, pero definitivamente es algo que vas a estar investigando, que vas a estar averiguando, que vas a estar descubriendo a lo largo del camino. Sabes que vas a llegar, pero es algo que lleva, pues por supuesto, un proceso. Este proceso podría estarse acelerando. El 8 de bastos me está indicando de que aquí viene un movimiento de dinero, viene bastantes recursos económicos, vienen buenas noticias, viene buena información y viene a toda velocidad. Así que parece que ese trayecto ustedes lo van a hacer rápido. O llega rápido o lo terminan rápido, pero esto se hace a muchísima velocidad. Como te decía, si esto se estaba moviendo lento con el caballero de oros y la rueda de la fortuna cambia las cosas, pues por lógica, aquí hay movimiento, aquí hay rapidez y aquí hay velocidad. Y el rey de copas, pues evidentemente el rey de copas te está diciendo que ustedes van a estar alcanzando tu madurez. Acá hay una madurez que muchos de ustedes van a estar obteniendo. También esto puede referirse a un hombre bastante maduro que podría estarlos ayudando en este camino. Muchos de ustedes puede ser un padre, un tío, un hermano, un amigo, un hijo, en fin, alguien que es alguien maduro y va a poder, pues, por supuesto, ayudarlos en esta situación. No tiene que ser una persona, un adulto mayor, ¿ok? Hay ancianos que no han madurado y nunca van a madurar en su vida y hay jóvenes que tienen 10 y pico de años, incluso niños que son mucho más maduros que los ancianos. Entonces definitivamente aquí hay alguien que te va a poder estar aconsejando, te va a poder estar ayudando y va a poder permitir que tus emociones se controlen, Tauro. Así que definitivamente esto es un movimiento que se va a estar dando rápido. Quizás no tenga toda la información, pero ese camino va a ser acelerado para muchos de ustedes. Vamos a ver algo más, algún tipo que no haya salido.
Aquí viene el pozo, creo que se llama. Pues a ver qué más viene con el pozo, con Lenormand. Ahora lo que estoy viendo con esta carta del pozo y el oso en la parte económica es que acá hay un recurso económico oculto, que hay una posibilidad de fortalecimiento financiero que ustedes todavía no han visto. Aquí hay algo que no ha aparecido y te va a dar fortaleza en la parte económica, te va a dar fuerza, pero es un recurso que todavía no ha sido explorado, que todavía no sabes exactamente qué es lo que te puede dar esto. Esto puede ser una persona con poder económico que podría estar invirtiendo en tu trabajo o fortalecer algún tipo de oportunidad de negocio, algún tipo de oportunidad económica que ustedes tengan, alguna fuente de ingresos que puede crecer mucho más de lo que actualmente parece que puede ser, como el Caballero de Oros, que es algo seguro, es algo estable, que todavía quizás ustedes no lo han explorado a profundidad, que aquí viene que van a estar estudiando, que van a estar redescubriendo y van a estar pues acelerando este proceso. Pero para acelerar este proceso tienen que descubrirlo y tienen que estudiar como que un poco más, tienen que informarse un poco más, y aquí precisamente venía el 8 de oros, precisamente lo que me está quizás confirmando estas cartas de Lenormand. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de el bosque místico para ustedes. Vamos para allá. El espíritu del amor. Aquí te están diciendo, Tauro, no busques el verdadero amor, pues él te encontrará solo si te aferras a quien eres. El mundo llama tu esencia, así que no cambies por nadie. Bueno, esto fue una pequeña desviación de la parte económica para la parte amorosa. Te dicen precisamente que no te aferres simplemente a cambiar por otra persona, que seas quien tú eres. Tauro, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre logro todo lo que quiero. Yo siempre logro todo lo que quiero y la suerte siempre está a mi favor. Yo siempre logro lo que quiero y la suerte siempre está a mi favor. Tauro, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.